Me llamo Lisa Entar, aunque los humanos simplemente me dicen Lisa. Vengo del mundo que ustedes conocen como N7, Taris, una luna cubierta de océanos azules oscuros, donde la luz apenas llega filtrada por nubes de amonio. Crecí en pasillos húmedos y silenciosos, donde nadie levantaba la voz y la vergüenza era casi una religión. En mi cultura, mirar a alguien directo a los ojos era casi una agresión. Y, sin embargo, ahí estaba yo, mirando fijo a un humano de pie frente a mí. Tenía los hombros anchos, el uniforme de la flota terrestre unificada, y esa expresión de cansancio insolente que solo los humanos parecen dominar, como si el universo les debiera algo. Pero aún así estaban dispuestos a pelear por ello. Su nombre era Diego Aranda, pero el registro lo listaba como Comandante Aranda, Fuerzas de Reconquista del Borde Exterior. Yo estaba temblando. Mis 4 manos sudaban. La membrana traslúcida de mi cuello vibraba de nervios, y aún así, las palabras salieron. This is your last chance, human, do it now or never. ¿Qué? Parpadeó él. ¿Me acabas de amenazar o motivar? No era una amenaza. Era una profecía muy precisa, calculada por las redes de probabilidad de mi especie y refinada por mi propio don, una sensibilidad que los humanos llamaban intuición cuántica. Porque les encanta ponerle nombres rimbombantes a todo. Respiré hondo, tratando de no romper contacto visual. No es una amenaza, dije, ahora en su idioma. Si no activas el protocolo Valkyria en las próximas 3 horas estándar, la especie humana tiene un 97.3% de probabilidad de extinción en menos de 9 ciclos. Silencio. Detrás de él, en el puente de mando de la ETS Tlaloc, las luces de los paneles parpadeaban con alertas naranja, rojas, y algunos símbolos que yo misma había agregado, patrones de colapso de líneas temporales. Bifurcaciones fallidas, futuros quemándose como hojas secas. Los supremaquistas Ketar ya estaban en camino. Sus enjambres de naves negras fracturaban el espacio, borrando sistemas estelares enteros como si fueran notas equivocadas en una partitura. Diego clavó la mirada en el enorme holograma de la galaxia frente a nosotros. Explícame, dijo al fin. Pero hazlo rápido, Lisa. Los humanos hacemos tonterías bajo presión, pero también nuestras mejores locuras. Algo que me fascinaba de ellos, podían estar al borde del colapso y aún así soltar chistes. Mi especie, en cambio, se desmoronaba en silencio. Los Ketar no cometen errores, expliqué. Cada movimiento está calculado. Cada victoria tuya, hasta ahora, estaba contemplada en sus modelos. ¿Estás diciendo que todo lo que hemos ganado era parte de su plan? Sí. Te han dejado ganar, tragué saliva. Para medir tu capacidad. Ahora saben todo lo que pueden necesitar sobre los humanos. El humano apretó la mandíbula, los nudillos blancos sobre la consola. Pero no saben todo, dijo con una media sonrisa terca. No, respondí, y sentí un escalofrío. No saben que estás dispuesto a hacer esto. Extendí una de mis manos hacia la interfaz principal, proyectando el esquema del protocolo Valkyria, una maniobra suicida diseñada por, claro, un humano. La flota terrestre nunca la había aprobado oficialmente. Era demasiado arriesgada, demasiado irracional, demasiado humana. Un salto encadenado dentro del campo gravitacional de un agujero negro supermasivo, murmuró Diego, leyendo los datos. Más que suicida, esto es. Impredecible, lo interrumpí. Nuestra mejor herramienta contra una especie que lo mide todo. Lo miré, y esa fue la primera vez que noté el brillo en sus ojos, una mezcla de miedo total y emoción absoluta. Si los Ketar pueden predecir cada una de nuestras decisiones, continué, la única forma de ganar es elegir una que ni tú mismo puedas comprender del todo. Valkyria fragmentará las variables. Sus modelos colapsarán. Diego se quedó callado unos segundos, como pesando el valor de biloes de vidas contra su instinto de piloto, contra su orgullo, contra su propia culpa por todas las colonias perdidas. ¿Y tú?
Preguntó de pronto. ¿Cómo sabes todo esto, Lisa? Tragué saliva. Odio hablar de mí. Odio ser el centro de cualquier conversación. Pero si había un momento para dejar de huir, era este. Porque yo, fui criada en un nodo de simulación Keter, confesé. Yo era una variable controlada. Un testigo cuántico, como me bautizaron. Aprendí a sentir las líneas de posibilidad, a ver cómo se doblan. Exactamente como ellos lo hacen. ¿Y por qué estás con nosotros? Alzó una ceja. No me malinterpretes, me alegra tenerte aquí y todo, pero para ellos debiste ser muy valiosa. Sentí las marcas lumínicas de mi rostro palpitar con vergüenza. No estaba lista para decirle que había traicionado a mis creadores. Que había escapado robando pedazos de futuro. Porque los humanos hicieron algo que ellos jamás considerarían lógico, dije al final. Me salvaron, sin calcular beneficio. Me miró en silencio un momento más largo de lo que pude soportar. Apreté las mandíbulas, desvié la mirada al suelo metálico. Lisa, dijo, más suave. Mírame. Obedecí, sintiendo mis tendones tensarse. ¿Tú crees de verdad que esta es nuestra última oportunidad? Sí. Cada simulación lo indica. ¿Y crees que nosotros podemos hacerlo? ¿Que los humanos podemos sobrevivir a esto? Yo había visto miles de futuros donde los humanos morían. Donde sus ciudades se apagaban como luciérnagas bajo una ola oscura. Donde su música, su terquedad, sus risas, simplemente desaparecían. Y aún así, había una constante, siempre, había una versión de ellos que se negaba a quedarse quieta, incluso ante la certeza matemática. Creo, respondí despacio, que si alguna especie puede romper un destino estadístico, son ustedes. Porque son incapaces de aceptar lo que debería pasar. Él sonrió. No una sonrisa bonita, sino una torcida, marcada por cicatrices, por demasiadas noches sin dormir. Entonces vamos a romperle los modelos a esos desgraciados. Volvió a mirar el holograma, la ruta hacia el agujero negro en el centro de la galaxia, la danza mortal que tendría que ejecutar la flota. Yo saboreé aire viciado en mis branquias internas, luchando contra las ganas de pedirle que se detuviera. Era ridículo, yo misma lo estaba empujando a esto. Diego, susurré. Si activas Valkyria, hay un 84.5% de probabilidad de que mueras. Hay un 97% de probabilidad de que todos muramos si no lo hago, ¿no? Sí. Entonces las cuentas están fáciles, ¿no? Ese era el problema con los humanos, las cuentas nunca eran solo números para ellos. Siempre añadían cosas invisibles a la ecuación, honor, promesas, recuerdos, voces de gente que ya no estaba. Conectaré con el núcleo de salto, dije, dando un paso hacia la consola central. Puedo ayudar a que la maniobra tenga más margen. Puedo redirigir posibles colapsos. ¿Y el costo para ti? Preguntó. Alto, admití. Pero estoy acostumbrada. No dijo lo siento. No dijo gracias. Solo asintió. Entonces vamos a hacerlo, Lisa. Mientras las alarmas de proximidad anunciaban la llegada de la vanguardia Keter, sentí que volvía a temblar. Pero esta vez no me quedé callada. Diego. Sí. Esta es tu última oportunidad, humano, repetí, ahora en su idioma, con toda la fuerza que pude. Hazlo ahora, o nunca. Él sonrió con brillo desafiante en los ojos. Entonces, nunca no es opción. Y así comenzó el salto hacia el agujero negro. Decir que un agujero negro es oscuro es como decir que el fuego está calientito. El espacio se curvaba, se retorcía, y mi percepción, entrenada en modelos de probabilidad, gritaba que aquello simplemente no debía hacerse. La ETS Tlaloc encabezaba el escuadrón Valkyria, 12 naves humanas, reparadas con cinta adhesiva tecnológica, piezas de distintas naciones, parches de color,
placas de blindaje con nombres escritos a mano. Nada en esa flota combinaba, y quizá por eso funcionaba. Los Ketar, en cambio, eran simetría pura. Sus naves eran esferas negras perfectas, sin juntas visibles, sin marcas individuales. Eran como números exactos en una ecuación fría. Entrando en zona de mareas extremas, anunció la oficial de navegación, una mujer de ojos rasgados que recitaba datos como si estuviera leyendo poesía negra. Yo estaba conectada al núcleo de salto probabilístico. Mis manos se extendían sobre el aro de interfaz y miles de líneas de posible futuro desfilaban por mi mente. Había aprendido a vivir con eso, pero nunca había sentido tanta presión sobre un único conjunto de decisiones. Lisa, dijo Diego desde su asiento de mando. Necesito que me digas cuándo saltar. No es tan simple, respondí, cerrando los ojos. Cada microsegundo cambia la topología. Si tardas demasiado, el salto te despedazará. Si lo haces antes, los Ketar podrán seguir tu huella. Podía sentirlos. A lo lejos, sus enjambres se aproximaban como una marea geométrica. Para ellos, nosotros éramos ruido, una anomalía que debía corregirse. Algo que ensuciaba su orden. Ajusten escudos de proa, ordenó Diego. Orientation vectorial 3 grados arriba, 4 a la izquierda. No quiero que entremos derechito, esto no es clavado olímpico. Alguien rió nerviosamente en el puente. Esa risa, ese pequeño estallido de humanidad en medio del pánico, me dio un punto de anclaje. Me hundí en el núcleo. Dejé que mi mente se fracturara en miles de líneas. Vi futuros donde la Tlaloc era estirada como hilo de luz. Otros donde explotaba en una nube de radiación. Vi unos pocos, muy pocos, donde emergíamos del otro lado, lejos de los modelos Ketar, en una región de caos gravitacional donde sus predicciones serían inútiles. Hay una ventana, murmuré. Pero es muy pequeña. No te preocupes, dijo Diego. A los humanos nos encantan las ventanas pequeñas. Nos obligan a apuntar mejor. Sus palabras generaban bifurcaciones inesperadas. Los modelos Ketar no entendían el efecto que un simple chiste podía tener en la reacción en cadena emocional de una tripulación. Vector de salto ajustado, dije. Cuando te diga ya, tendrás 0.3 segundos para autorizar. Eso es menos que un parpadeo. Entonces no parpadees. Las fuerzas de marea comenzaron a arrastrar la nave. El casco crujió. Los campos inerciales chillaron. Muchas especies entran en pánico cuando sienten que la realidad se estira. Los humanos se aferran más fuerte. Los símbolos Ketar aparecieron en el radar, la vanguardia, abriendo un abanico perfecto. Estaban calculando nuestro rango de posibles rutas. Si saltábamos demasiado ordenados, nos atraparían como siempre. Si saltábamos muy al azar, moriríamos. Tenía que encontrar el punto donde el azar fuera humano, pero no suicida. Mis respiraciones se volvieron cortas. Mi corazón, doble, asimétrico, latía fuera de ritmo. Diego murmuró algo que no entendí, en un dialecto antiguo de su planeta. Noté las manos de la tripulación apretándose unas a otras, como si el contacto físico balanceara la gravedad. Ahora, susurré apresuradamente. Ya. Diego no dudó. Ejecutar Valquiria. El núcleo rugió. Mi mente fue arrancada de mi cuerpo, arrastrada en un remolino de posibilidades. Vi el rostro de Diego multiplicarse, desdibujarse, morir 1000 veces, vivir unas cuantas. Vi la tierra, pequeña, azul, rodeada por sombras. Vi un futuro improbable donde niños humanos jugaban con niños de mi especie bajo un cielo compartido. Tuve que elegir. No el futuro más seguro. No el más lógico. El más humano. Alineé mi voluntad con el núcleo. Para mi especie, eso era sacrilegio, el testigo no debe intervenir. Pero yo hace tiempo había dejado de ser su testigo obediente.
El salto se disparó. La Tlaloc fue arrancada del espacio-tiempo como una nota sacada de una canción. Durante un instante, no hubo nada. Ni luz, ni sonido, ni pensamientos lineales. Solo un mar hirviendo de probabilidades. Y entonces. Pain. Un dolor blanco, absoluto, atravesó mi cráneo. Grité sin voz, mientras mi mente se recomponía a la fuerza, tratando de recordar quién era, dónde estaba, por qué estaba sangrando por los poros lumínicos de mi cara. Sentí manos humanas sujetándome. Voces gritando mi nombre. Elisa. Elisa, respira. ¿Está viva? Dios, el núcleo está sobrecargado. Abrí los ojos. El puente estaba oscuro, iluminado solo por sistemas de emergencia. Varios paneles habían explotado. Vi humo, chispas, gente herida, pero, vivos. Miré al frente. El visor principal mostraba una región de espacio completamente distinta. Sin estrellas fijas. Sin coordenadas reconocibles. Solo remolinos de luz lejana, como si hubiéramos caído en un océano hecho de auroras rotas. ¿Lo logramos? Preguntó alguien. Diego se levantó, cojeando. Tenía un corte en la frente, pero la sonrisa seguía ahí. Los Ketar ya no pueden vernos, susurré, sintiendo las líneas de probabilidad alrededor. Aquí, sus modelos colapsan. Hemos salido del mapa. Diego soltó una carcajada cansada. Entonces, Lisa. Sí. Bienvenida a territorio humano de verdad, el puro y absoluto, y ahora ¿qué demonios hacemos? Y por primera vez desde que escapé de los Ketar, reí. Bajito, nerviosa, pero reí. Porque la locura apenas empezaba. Estar fuera del mapa suena romántico, hasta que te das cuenta de que también estás fuera de todo manual, protocolo y referencia confiable. Los sistemas de navegación de la Tlaloc marcaban error tras error. Las constelaciones no eran reconocibles. Las mediciones de constante gravitacional fluctuaban como si el universo estuviera respirando distinto. Es como si estuviéramos en una burbuja de física beta, murmuré, revisando datos. Un pliegue raro. Raro como raro pero estable, o raro nos vamos a morir. Preguntó Diego. Raro como nadie sabe. La tripulación me miró. Nadie se quejó abiertamente. Pero sentí el peso de sus miradas. Ellos habían saltado porque yo dije que era la mejor opción. Porque yo había declarado, con voz temblorosa, que esta era su última oportunidad. ¿Y los Ketar? Preguntó la oficial de sensores. Lejos, respondí. Demasiado lejos para percibirlos en las redes de probabilidad. Los perdimos. Hubo un suspiro colectivo de alivio. Un alivio breve, porque enseguida llegó la siguiente preocupación. ¿Y nosotros? ¿Podemos regresar? Preguntó alguien más. Respiré hondo. No me gustaba mentir, pero tampoco era buena dando malas noticias. Teóricamente, sí, dije. Pero no por la misma ruta. Valkyria era un salto único. Se diseñó para escapar de los modelos Ketar, no para un viaje de ida y vuelta. Diego asintió, como si lo hubiera esperado. No sería la primera vez que los humanos nos lanzamos a algo sin pensar en el regreso, comentó. Pero siempre encontramos la manera. Siempre. Esa palabra resonó incómoda en mi mente. Yo había visto suficientes futuros para saber que siempre era una ilusión, un capricho lingüístico. Pero los humanos vivían de esas ilusiones y de alguna forma las volvían realidad más seguido de lo que las probabilidades sugerían. Me obligué a concentrarme. La Tlaloc estaba dañada, pero funcional. El núcleo de Salto, en cambio, estaba en ruinas. Había sobrevivido de milagro, y de algo más. Esto no es posible, murmuré, revisando el núcleo. Había grietas en las estructuras de contención. El disipador cuántico estaba torcido.
Y aún así, el corazón del sistema, el cristal de anclaje probabilístico, brillaba con una energía distinta. No era la misma resonancia Keter con la que fue construido originalmente. ¿Qué pasa? Diego se acercó, tambaleándose un poco. No me digas que va a explotar, por favor. No, negué. Al contrario, creo que evolucionó. Él frunció el ceño. ¿Desde cuándo la tecnología evoluciona así nada más? Desde que la fuerzas a atravesar un agujero negro con una conciencia viva anclada a ella, respondí. Me di cuenta de lo que estaba sugiriendo y sentí frío. Espera, dijo Diego lentamente. ¿Estás diciendo que ese núcleo ahora depende de ti? Estoy diciendo que, si me desconectan del sistema, el anclaje colapsa, tragué saliva. Y si colapsa, la nave podría quedar atrapada en un estado intermedio. No sería agradable. En otra vida, en otra cultura, eso me habría horrorizado más. Pero yo ya pasé años siendo parte de una red Keter, reducida a un nodo consciente. Esto, aunque inquietante, era casi familiar. ¿Y tú cómo te sientes? Preguntó Diego, bajando la voz. Como si tuviera 1000 voces susurrándome futuros que todavía no existen. Eso suena horrible. Es, martes normal para alguien como yo. Él soltó una exhalación que podría haber sido risa. Muy bien, dijo. Entonces el plan es simple. Tus planes simples nunca son simples. Obvio, sonrió. 1. Encontramos una manera de usar este nuevo núcleo para regresar a un punto del espacio-tiempo donde los Keter no puedan predecirnos. 2. Llevamos esa arma de caos organizado a la guerra. 3. Volvemos a casa. Parpadeé. Estás hablando de usarme a mí como arma. Estoy hablando de usar lo que tú decidiste arriesgar, dijo con seriedad. Tú ya hiciste tu elección cuando te conectaste al núcleo sabiendo que podía matarte. Lo mínimo que puedo hacer como comandante es asegurarme de que ese sacrificio tenga el máximo impacto. Sus palabras dolieron, pero no porque fueran crueles. Dolieron porque eran terriblemente honestas. Podríamos morir todos, susurré. Podríamos, admitió. Pero, Lisa, escúchame, los Keter van a seguir avanzando. Tu gente, la mía, todos, se van a acabar. A menos que alguien haga algo tan absurdo que vuelva locas sus ecuaciones. Y resulta que tenemos a la persona perfecta para eso, una chica tímida que ve futuros y un puñado de humanos necios. Los humanos. Siempre poniéndose ellos mismos como ejemplo de necedad. Necesitaré tiempo para entender este nuevo vínculo con el núcleo, dije. Y ayuda. Tienes todo lo que podamos darte, respondió Diego. Ingenieros, científicos, café. No puedo tomar café. Entonces te damos ruido de fondo de cafetería, bromeó. La tripulación se puso a trabajar. Ingenieros humanos revisaban el casco, reparando con creatividad salvaje, piezas de naves viejas, fibras impresas en 3D, incluso trozos de armadura personal. Donde otras especies buscaban reemplazos exactos, ellos improvisaban. Yo me retiré a la cámara de anclaje. Me conecté más profundamente al núcleo. Sentí como mi mente se extendía más allá del casco, rozando la textura rara del espacio que nos rodeaba. Y ahí, algo me rozó de vuelta. No era Keter. No era humano. No era ninguna de las especies que conocía. Era una presencia tenue, como eco de pensamiento en un lenguaje que aún no existía. ¿Bola? Susurré mentalmente, sin palabras. La respuesta fue un destello de imágenes incoherentes, estructuras imposibles, geometrías que se doblaban en ángulos no permitidos en nuestra realidad. Y, al fondo, una sensación que solo pude traducir como curiosidad. Me desconecté de golpe, jadeando. ¿Estás bien? Preguntó Diego por el comunicador. Aquí, no estamos solos, respondí.
Y si esa cosa puede tocarnos a través de la estructura del núcleo, tal vez podamos usarla para algo. Hice una pausa. Mi voz tembló un poco, pero esta vez no de miedo, sino de anticipación. Diego. Dime. Creo que acabamos de encontrar la pieza que faltaba para hacer algo que ni los Ketar, ni ustedes, ni yo, podríamos haber predicho. Hubo silencio al otro lado. Luego, la risa cansada de siempre. Perfecto, dijo. Si ni tú puedes verlo venir, entonces es exactamente lo que necesitamos. Y sentí algo que hacía mucho no sentía, esperanza. Estar fuera del mapa suena romántico, hasta que te das cuenta de que también estás fuera de todo manual, protocolo y referencia confiable. Los sistemas de navegación de la Tlaloc marcaban error tras error. Las constelaciones no eran reconocibles. Las mediciones de constante gravitacional fluctuaban como si el universo estuviera respirando distinto. Es como si estuviéramos en una burbuja de física beta, murmuré, revisando datos. Un pliegue raro. Raro como raro pero estable o raro nos vamos a morir. Preguntó Diego. Raro como nadie sabe. La tripulación me miró. Nadie se quejó abiertamente. Pero sentí el peso de sus miradas, ellos habían saltado porque yo dije que era la mejor opción. Porque yo había declarado, con voz temblorosa, que esta era su última oportunidad. ¿Y los Ketar? Preguntó la oficial de sensores. Lejos, respondí. Demasiado lejos para percibirlos en las redes de probabilidad. Los perdimos. Hubo un suspiro colectivo de alivio. Un alivio breve, porque enseguida llegó la siguiente preocupación. ¿Y nosotros? ¿Podemos regresar? Preguntó alguien más. Respiré hondo. No me gustaba mentir, pero tampoco era buena dando malas noticias. Teóricamente, sí, dije. Pero no por la misma ruta. Valkyria era un salto único. Se diseñó para escapar de los modelos Ketar, no para un viaje de ida y vuelta. Diego asintió, como si lo hubiera esperado. No sería la primera vez que los humanos nos lanzamos a algo sin pensar en el regreso, comentó. Pero siempre encontramos la manera. Siempre. Esa palabra resonó incómoda en mi mente. Yo había visto suficientes futuros para saber que siempre era una ilusión, un capricho lingüístico. Pero los humanos vivían de esas ilusiones y de alguna forma las volvían realidad más seguido de lo que las probabilidades sugerían. Me obligué a concentrarme. La Tlaloc estaba dañada, pero funcional. El núcleo de Salto, en cambio, estaba en ruinas. Había sobrevivido de milagro, y de algo más. Esto no es posible, murmuré, revisando el núcleo. Había grietas en las estructuras de contención. El disipador cuántico estaba torcido. Y aún así, el corazón del sistema, el cristal de anclaje probabilístico, brillaba con una energía distinta. No era la misma resonancia Ketar con la que fue construido originalmente. ¿Qué pasa? Diego se acercó, tambaleándose un poco. No me digas que va a explotar, por favor. No, negué. Al contrario, creo que evolucionó. Él frunció el ceño. ¿Desde cuándo la tecnología evoluciona así nada más? Desde que la fuerzas a atravesar un agujero negro con una conciencia viva anclada a ella, respondí. Me di cuenta de lo que estaba sugiriendo y sentí frío. Espera, dijo Diego lentamente. ¿Estás diciendo que ese núcleo ahora depende de ti? Estoy diciendo que, si me desconectan del sistema, el anclaje colapsa, tragué saliva. Y si colapsa, la nave podría quedar atrapada en un estado intermedio. No sería agradable. En otra vida, en otra cultura, eso me habría horrorizado más. Pero yo ya pasé años siendo parte de una red Ketar, reducida a un nodo consciente. Esto, aunque inquietante, era casi familiar. ¿Y tú cómo te sientes? Preguntó Diego, bajando la voz.
como si tuviera 1000 voces susurrándome futuros que todavía no existen. Eso suena horrible. Es, martes normal para alguien como yo. Él soltó una exhalación que podría haber sido risa. Muy bien, dijo. Entonces el plan es simple. Tus planes simples nunca son simples. Obvio, sonrió. 1. Encontramos una manera de usar este nuevo núcleo para regresar a un punto del espacio-tiempo donde los Ketar no puedan predecirnos. 2. Llevamos esa arma de caos organizado a la guerra. 3. Volvemos a casa. Parpadeé. Estás hablando de usarme a mí como arma. Estoy hablando de usar lo que tú decidiste arriesgar, dijo con seriedad. Tú ya hiciste tu elección cuando te conectaste al núcleo sabiendo que podía matarte. Lo mínimo que puedo hacer como comandante es asegurarme de que ese sacrificio tenga el máximo impacto. Sus palabras dolieron, pero no porque fueran crueles. Dolieron porque eran terriblemente honestas. Podríamos morir todos, susurré. Podríamos, admitió. Pero, Lisa, escúchame, los Ketar van a seguir avanzando. Tu gente, la mía, todos, se van a acabar. A menos que alguien haga algo tan absurdo que vuelva locas sus ecuaciones. Y resulta que tenemos a la persona perfecta para eso, una chica tímida que ve futuros y un puñado de humanos necios. Los humanos. Siempre poniéndose ellos mismos como ejemplo de necedad. Necesitaré tiempo para entender este nuevo vínculo con el núcleo, dije. Y ayuda. Tienes todo lo que podamos darte, respondió Diego. Ingenieros, científicos, café. No puedo tomar café. Entonces te damos ruido de fondo de cafetería, bromeó. La tripulación se puso a trabajar. Ingenieros humanos revisaban el casco, reparando con creatividad salvaje, piezas de naves viejas, fibras impresas en 3D, incluso trozos de armadura personal. Donde otras especies buscaban reemplazos exactos, ellos improvisaban. Yo me retiré a la cámara de anclaje. Me conecté más profundamente al núcleo. Sentí como mi mente se extendía más allá del casco, rozando la textura rara del espacio que nos rodeaba. Y ahí, algo me rozó de vuelta. No era Ketar. No era humano. No era ninguna de las especies que conocía. Era una presencia tenue, como eco de pensamiento en un lenguaje que aún no existía. ¿Bola? Susurré mentalmente, sin palabras. La respuesta fue un destello de imágenes incoherentes, estructuras imposibles, geometrías que se doblaban en ángulos no permitidos en nuestra realidad. Y, al fondo, una sensación que solo pude traducir como curiosidad. Me desconecté de golpe, jadeando. ¿Estás bien?, preguntó Diego por el comunicador. Aquí, no estamos solos, respondí. Y si esa cosa puede tocarnos a través de la estructura del núcleo, tal vez podamos usarla para algo. Hice una pausa. Mi voz tembló un poco, pero esta vez no de miedo, sino de anticipación. Diego. Dime. Creo que acabamos de encontrar la pieza que faltaba para hacer algo que ni los Ketar, ni ustedes, ni yo, podríamos haber predicho. Hubo silencio al otro lado. Luego, la risa cansada de siempre. Perfecto, dijo. Si ni tú puedes verlo venir, entonces es exactamente lo que necesitamos. Y sentí algo que hacía mucho no sentía, esperanza. Regresar del pliegue fue más difícil que entrar. No porque la entidad no pudiera hacerlo, sino porque era como convencer a una niña hiperactiva de que se sentara quieta para pasar por una puerta estrecha. Necesito que enfoques, le repetía mentalmente. Un solo objetivo, este punto en el espacio, este rango temporal. Le mostré coordenadas, líneas, símbolos. Ella respondía con florituras, agregando ramificaciones innecesarias. Pero poco a poco, mediante ensayo y error, otra cosa muy humana, fuimos alineando su creatividad con nuestra necesidad. Preparar núcleo de salto, anunció Diego al puente.
Próximo destino, el borde del sistema Sol, tiempo relativo, ahora. No sabíamos exactamente cuánto tiempo había pasado afuera. El pliegue jugaba con las cronologías. Podíamos regresar minutos después de haber saltado, o siglos. Escucha, Lisa, dijo Diego, antes de la cuenta regresiva. Si al llegar vemos que todo se fue al demonio. Lo sé, asentí. Habrá sido culpa mía. No, negó con firmeza. Será culpa de quienes empezaron esta guerra. Tú solo intentaste darle al universo una segunda opinión. Antes de poder responder, el núcleo se encendió. Esta vez el salto fue distinto. No hubo ese vacío absoluto, sino una sensación de deslizarse por una superficie irregular, como si el espacio mismo nos empujara por un tobogán lleno de curvas. La entidad jugaba con la ruta, pero respetaba nuestras restricciones. Más o menos. Emergimos en un mar de estrellas conocido. Los sensores comenzaron a gritar datos. La oficial de navegación murmuró números frenéticamente. Confirmo posición, borde externo del sistema solar. Tiempo relativo, se quedó callada un segundo. Por todos los... ¿Qué? Diego se puso tenso. Han pasado 2 meses desde nuestro salto original, según sincronía con balizas humanas. 2 meses. No años, no siglos. 2 meses de guerra en nuestra ausencia. Canalicen transmisiones de la red de defensa, ordenó Diego. La pantalla principal se llenó de informes comprimidos, batallas perdidas, colonias evacuadas, flotas humanas replegándose hacia la Tierra. Los Ketar avanzaban, pero más lento de lo esperado. Habían tenido problemas. Mira esto, intervine, mostrando patrones extraños. Sus formaciones han cometido errores. Pequeños, pero significativos. Como si algo hubiera empezado a meterles ruido en las predicciones, concluyó Diego. La entidad rió en mi mente, orgullosa. Entendí, su mera existencia, incrustada en nuestro núcleo, irradiaba perturbaciones sutiles en el tejido probabilístico cercano. Los Ketar, tan obsesionados con la perfección, estaban empezando a tropezar. Comunique con el alto mando terrestre, dijo Diego. Díganles que el escuadrón Valquiria ha regresado, y trae un invitado. La imagen del comandante en jefe de la flota, una mujer de cabello blanco recogido, apareció en el holo. Sus ojos se entrecerraron al ver a Diego. Aranda. Pensé que estabas muerto. Todavía no, señora. ¿Qué demonios hiciste? Tenemos lecturas rarísimas de tu núcleo. Y tus registros de salto, parecen escritos por un loco. Diego sonrió. Entonces vamos por buen camino. Yo intervine, inclinando la cabeza en señal de respeto. Alto mando, dije. Soy Lisa Entar, asesora de probabilidad. Hemos encontrado una forma de hacer que los modelos Ketar se derrumben de manera irreversible. Pero necesitaré conexión con la red táctica humana. Y, mucha confianza. La mujer me estudió. Eres la desertora Ketar. Sí. Tu información ha sido útil. Pero esto que propones, miró los datos. Es inestable. Lo sé, admití. Pero su alternativa es una derrota estable. Hubo un silencio tenso. Los humanos, dijo al fin, hemos cometido suficientes errores confiando en cosas que no entendemos. Y también han sobrevivido gracias a eso, respondí suavemente. No les pido fe ciega. Solo la misma locura calculada que siempre ha sido su ventaja. Diego casi sonría al escucharme usar la expresión locura calculada. Me estaba contagiando su manera de ver el mundo. El comandante en jefe suspiró. Muy bien, Aranda. Muy bien, Lisa Entar. Les daré una ventana, dijo. La flota principal Ketar está en ruta hacia la órbita de Marte. Sus modelos predicen que nos replegaremos a defensiva estática. Quiero que les demuestren lo equivocados que están.
Con gusto, respondió Diego. ¿Tiempo estimado de contacto? 72 horas. Desconectó. Diego se giró hacia mí. 3 días, dijo. Para enseñarle a todo un ejército cómo bailar con el caos. Voy a necesitar acceso a todas sus simulaciones tácticas, respondí. Y, voluntarios. ¿Voluntarios? Gente que no tenga miedo de improvisar más allá de los protocolos. Permana, rió. Somos humanos. Eso nos sobra. La batalla de Marte no comenzó con un disparo, sino con una risa. Yo estaba en la cámara de anclaje, conectada al núcleo, la entidad jugando patrones a mi alrededor como un enjambre de luciérnagas conceptuales. La red táctica humana se extendía ante mí, flotas, defensas orbitales, escuadrones de cazas, unidades improvisadas con lo que quedaba de material. Los Ketar venían en formación perfecta, como siempre. Sus modelos les decían que los humanos reagruparían sus fuerzas según cierta lógica, proteger la Tierra, minimizar pérdidas iniciales, conservar recursos. Todas esas cosas sensatas. Diego, en cambio, no era sensato. Escuchen bien, dijo a todas las naves, su voz transmitida en abierto. Hoy no vamos a ser sensatos. Hoy vamos a ser, nosotros. Las órdenes que emitió parecían una locura, formaciones asimétricas, aparentemente mal coordinadas, maniobras que ningún manual aprobaría. Pero detrás de esa locura había algo más, yo, y ella, dando pequeños empujones al tejido de posibilidades. Donde un escuadrón Ketar esperaba encontrarse con una resistencia frontal, de pronto un pequeño grupo humano hacía una maniobra absurda, atravesar entre dos naves enemigas en vez de rodearlas. Girar de espaldas al enemigo solo para disparar reflejando láseres en restos de chatarra espacial. Cosas que los modelos Ketar nunca habrían considerado seriamente porque eran subóptimas. Eso era lo que no entendían, los humanos no buscan siempre lo óptimo. Buscan lo que funciona en el momento, aunque sea feo, arriesgado, o absurdo. Yo sentía los modelos Ketar colapsando uno tras otro. Cada vez que una nave humana hacía algo estúpido y sobrevivía, sus algoritmos tenían que recalcular. Y cada recálculo costaba tiempo. Tiempo que nosotros usábamos para empujar un poco más el caos. Están atrasados, informé. Sus respuestas tácticas tienen un retraso de 0.7 segundos respecto a lo previsto. 0.7 segundos en una batalla espacial es una eternidad, dijo Diego. Sigan empujando. Ella, la entidad del pliegue, estaba exultante. Experimentaba con pequeñas variaciones, un ligero retraso en el disparo de un cañón aquí, un microdeslizamiento gravitacional allá. Cosas que, aisladas, parecían azar. Pero juntas, formaban un nuevo tipo de estrategia, una danza entre intención y accidente. Los humanos se adaptaban a esa danza instintivamente. Los Ketar, en cambio, se ahogaban en sus propios números. Están rompiendo formación, anunció la oficial de sensores. Los flancos Ketar se desincronizan. Claro, sonrió Diego. Están intentando corregir demasiado rápido. En un momento crítico, los Ketar lanzaron su movimiento maestro, un ataque masivo concentrado sobre lo que sus modelos identificaban como el centro lógico de la defensa humana. Solo que ese centro, ya no era el centro. Habíamos movido discretamente recursos, desviando atención con maniobras absurdas. Cuando su golpe cayó, encontró vacío y un grupo de drones chatarra reprogramados por ingenieros humanos en una noche sin dormir. Están golpeando espejismos, dije, sorprendida por el nivel de creatividad humana. Nunca subestimes a un técnico con café y poco tiempo, respondió Diego. Entonces llegó el momento decisivo. Los Ketar, arrinconados por primera vez, soltaron sus reservas, enormes plataformas de aniquilación orbital, capaces de borrar ciudades enteras de un disparo. Sus modelos les decían que un despliegue masivo intimidaría a los humanos, forzando rendición o retirada.
En vez de eso, la señal de voz de un piloto humano, apenas salida de la academia, estalló en el canal general. ¡Ey, desgraciados! Eso es trampa. La risa se propagó por los canales. Esa risa, inapropiada, fuera de lugar, tuvo un efecto extraño. Sentí como los futuros se inclinaban. El miedo cedía un poco, lo justo para que alguien intentara algo impensable. Diego, dije en voz baja. Hay una ruta. ¿De qué tipo? De las que solo tú aceptarías. Le mostré una maniobra que usaba la luna Phobos como proyectil improvisado, empujada con detonaciones controladas, sincronizadas con variaciones de campo generadas por el núcleo y la entidad. Altísimo riesgo. Altísima recompensa. Altísimamente humana. Si fallamos, Phobos se desintegra y bañamos Marte de escombros, expliqué. Millones de vidas en riesgo. ¿Y si funciona? Contiene, desvía y fractura la formación Ketar. Sus plataformas de aniquilación se verán forzadas a destruir su propia flota para mantener el disparo. Diego cerró los ojos un